Buenos días, hermanos, en este domingo queremos darle la bienvenida a este culto, sabiendo que la presencia del Señor está con nosotros. Tenemos motivos de sobra para celebrar en este día. El primer motivo es que domingo es Día del Señor. Para los creyentes es una alegría poder juntarnos cada primer día de la semana, porque recordamos que ese día, el primer día de la semana, nuestro Señor, el Señor Jesús, resucitó para que nosotros tengamos vida eterna. Así que ese es el primer motivo: juntarnos, alabarlo, bendecirlo, adorarlo, dar gracias y también hacer nuestras peticiones. Además, recordamos en este domingo a las madres y en ella a toda la familia. Va a haber un momento especial también en este culto para recordarlas y también encontrarnos con su palabra, en la cual nos va a desafiar y nos va a recordar una vez más que la lógica de Dios es diferente a la lógica del mundo. La palabra nos va a invitar y a recordar de prescindir de nuestros proyectos personales, de poder, de grandeza, y a que esa vida, nuestra vida, esté proyectada hacia el servicio a los demás, especialmente a los hermanos. El primer prójimo es nuestra familia, el primer prójimo es nuestro hermano. Dios nos invita a que amemos a este prójimo. Entonces, el pasaje y el sermón y la reflexión va a estar referido a ello. Y se nos invita al amor y a la entrega. Y ese amor y esa entrega de quien sirve con humildad y sencillez a los hermanos es donde Dios ofrece una vida plena, eterna y verdadera. Por eso comenzamos leyendo fragmentos del Salmo 33 que dice: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Damos gracias al Señor por esta introducción, por este salmo, por estas palabras que recibimos, porque todo lo esperamos de Él. No hay nada que nos venga que no sea de Él. Así que damos gracias por ello. Nuestro Dios, te bendecimos, te agradecemos por permitir juntarnos y estar en esta mañana alabándote y adorándote. Nos queremos poner en tus manos, sabiendo que todo viene de ti. Y sabemos que vives y estás empeñado en que nuestras vidas puedan caminar por los carriles de tu voluntad. Gracias por lo que nos diste, gracias por lo que nos das y gracias por lo que nos vas a seguir dando. Nos dejamos en tus manos para que todo el resto del culto pueda hablarnos a nuestras mentes y corazones, para después poder servirte a vos y a los hermanos como vos querés. En el nombre de Jesús. Amén.
llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Hay una mujer
que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que siendo joven tiene la reflexión de una anciana y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. Una mujer que si es ignorante descubre con más acierto los secretos de la vida que un sabio, y si es instruida se acomoda a la simplicidad de los niños. Una mujer que siendo pobre se satisface con los que ama, y siendo rica daría con gusto sus tesoros para no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que siendo vigorosa se estremece con el llanto de un niño, y siendo débil se reviste a veces con la bravura de un león. Una mujer que mientras vive no la sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se olvidan. Pero después de muerta daríamos todo lo que poseemos por mirarla de nuevo solo un instante, por recibir de ella un abrazo, por escuchar un solo acento de sus labios. De esa mujer no me pidas el nombre, si no quieres que empape en lágrimas el pañuelo. Esa mujer yo la vi por el camino, es mi madre. Que en este recuerdo vaya el homenaje a todas las madres que nos están viendo. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Proverbios 31, del 28 al 29. Buen día, vamos a leer Isaías 53, del 10 al 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción en su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este pasaje nos presenta la figura de un siervo de Dios, insignificante y despreciado por los hombres, pero a través del cual se revela la vida y la salvación de Dios. Nos recuerda que una vida vivida en la sencillez, en la humildad, en el sacrificio, en la entrega y en la donación de uno mismo no es, a los ojos de Dios, una vida maldita, perdida, fracasada, sino que es una vida fecunda y plenamente realizada, que traerá liberación y esperanza al mundo y a los hombres. En el Evangelio, Jesús invita a los discípulos a no dejarse manipular por los sueños personales de ambición, grandeza, poder y dominio, sino hacer de la vida un don de amor y de servicio, llamados a seguir al Hijo del Hombre. Los discípulos deben dar testimonio de un nuevo orden y proponer, con su ejemplo, un mundo libre del poder que esclaviza. El Hijo del Hombre no ha venido para que les sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará del conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la segunda lectura, el autor de la carta de los Hebreos nos habla de un Dios que ama al hombre con un amor sin límites y que, por eso, está dispuesto a asumir la fragilidad de los hombres, a descender a su nivel, a compartir su condición. Él no se esconde detrás de su poder y de su omnipotencia. Lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 45. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte,
y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermoso pasaje leído por Natalia y que nos va a ayudar a sacar una serie de conclusiones para nuestra vida, para la vida de la comunidad, para el servicio que tenemos que brindar en la comunidad. Y lo primero que hacemos siempre es analizar el contexto para saber lo que el pasaje quiere decirnos. El contexto nos muestra a Jesús y a sus discípulos que van en camino. ¿Camino a dónde? A Jerusalén. Es el viaje que Jesús hace desde su lugar natal, de su lugar de prédica, que era Galilea, y va hacia Jerusalén, hacia arriba. Y nos muestra a Jesús que va al frente del grupo. ¿Y a qué va a Jerusalén Jesús? Todos sabemos que es su último viaje. Él sabe que se va a encontrar allá con la muerte. Y los discípulos lo siguen. El pasaje nos dice que lo siguen, que estaban llenos de temor, estaban con miedo. Quizás el temor es el fruto del hecho de que Jesús se acerca a su destino final y ellos no estaban de acuerdo con ese destino. Quizás, no sabemos. Lo que sabemos es que Jesús en el camino iba enseñando. ¿Y qué le enseñaba? Les decía a los discípulos que él iba a ser entregado a los líderes judíos y que iba a morir en la cruz. Y además les estaba enseñando las exigencias y las condiciones para ser parte del reino que él iba a instalar. Todos sabemos que Jesús vino a instalar el reino de Dios. ¿Qué exigencia tiene este reino? ¿Qué condiciones tenemos que tener para formar parte de la comunidad cristiana? La respuesta de los discípulos a esta propuesta de Jesús no son muy entusiastas. Y el texto nos muestra que los discípulos continúan sin percibir o sin querer percibir la lógica del reino. Ellos siguen pensando en términos de este mundo, de autoridad, de poder, de grandeza, y ven que ese reino que Jesús le ofrece, ven en ese reino una oportunidad o una ocasión para realizar sus sueños. Este es el contexto. Jesús va a morir para instalar su reino y ellos creen que Jesús, trayendo su reino, le va a dar poder a ellos. ¿Sí? La segunda etapa es el mensaje que nos deja
este texto. Y vemos que en los primeros versículos, hasta el 40, están las pretensiones de los hermanos Santiago y Juan. Ellos quieren sentarse en el reino a la derecha y a la izquierda de Jesús. Ser los principales ministros. Jefe de gabinete, ministro de economía. O algo así. Ven en el reino futuro una ocasión de poder, de dominio, y presentan la petición como un derecho indiscutible de ser un privilegiado. Imaginan que este reino de Jesús, un reino poderoso, glorioso, y por lo tanto pretenden lugares de privilegio. Se nos muestra cómo Santiago y Juan, después de 3 años y medio de estar con Jesús, no han entendido nada de la lógica del reino, y que continúan sintiendo y pensando de acuerdo a la lógica de la sociedad, del mundo en que viven. Para ellos lo importante es la realización de sus sueños personales, como el sálvate a ti mismo, la meritocracia, primero vos, etc. Entonces tiene que intervenir Jesús y aclarar los tantos, ¿no? Y entonces en primer lugar les dice a sus discípulos que para sentarse en la mesa del reino tienen que estar dispuestos a 2 cosas: a beber la copa o el cáliz que él va a tomar y beber, y a recibir el bautismo que él va a recibir. El cáliz indica bíblicamente el destino de una persona. Entonces, beber o tomar la copa, el cáliz, el mismo cáliz, la misma copa de Jesús, significa compartir el destino que va a tener Jesús. Y el destino de Jesús, más allá de su muerte, es una entrega de una vida continua al servicio de los demás. Y recibir el bautismo significa que nos llama a participar y zambullirnos en la pasión y muerte de Jesús, es decir, ser partícipe de esa muerte y esa pasión, es decir, todo lo que significa beber el cáliz y tener el bautismo de Jesús, es tener una vida como Jesús y morir de la misma manera. Para formar parte de la comunidad es necesario que los discípulos estén dispuestos a recorrer con Jesús el camino de sufrimiento, de entrega, de donación de la vida siempre. Y a pesar de que Santiago y Juan van a decir que están dispuestos y son sinceros en el decir esto, de tomar esa copa y realizar ese bautismo, a recorrer en su vida lo mismo que Jesús recorrió, Jesús no le asegura que la petición que ellos hacen va a ser aceptada y no va a ser aceptada como tal. Jesús, ¿por qué? Jesús evita asociar el cumplimiento de la misión a la recompensa.
¿Por qué? Porque no se puede seguir un determinado camino o embarcarse en un determinado proyecto cristiano por interés propio, sino de acuerdo a la ley del reino, a la lógica del reino. Y esta lógica es que el discípulo está llamado a seguir a Jesús por gratitud. Servimos porque somos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sin esperar nada a cambio, porque ya lo tenemos todo, acogiendo siempre como gracia no merecida los dones de Dios. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Es la gracia, no el mérito. No merecemos nada. Y sin embargo Dios nos da todo. La segunda parte del texto encontramos la reacción del resto del grupo. Todos se enojaron. ¿Qué indica esto? Que ellos tenían la misma aspiración, las mismas pretensiones. Entonces les parece que Juan y Santiago se les adelantaron, nada más. Y este adelantamiento era una amenaza a sus propias ambiciones. Y entonces Jesús aprovecha el hecho para afirmar más enseñanzas sobre el reino de Dios. Y entonces le dice: recuerden cómo se gobierna este mundo, cómo gobiernan los grandes y ricos del mundo, los poderosos. Ellos se afirman en su autoridad y dominan los pueblos por la fuerza, y los someten y exigen honores, privilegios y títulos, y ejercen el poder en forma arbitraria. Este esquema no sirve de modelo para la comunidad del reino. Entre ustedes no debe ser así, dice. La comunidad del reino se asienta sobre la ley del amor y del servicio. Sus miembros deben sentirse empeñados en servir de forma sencilla y humilde, sin pretensiones de ser mayor que nadie y de estar por encima de nadie. Y los que tienen la responsabilidad de conducir a la comunidad deben ejercer esa autoridad con espíritu de servicio, sintiéndose siervos de sus hermanos, sin ambición de sentirse que están por encima de los demás. Los miembros de una comunidad cristiana tienen que dar testimonio de que hay un mundo nuevo, diferente, regido por otros valores, y van a enseñar a los demás que ellos viven de otra manera. Debemos mostrar a aquellos que nos cruzamos en la vida que somos verdaderamente libres y felices con las condiciones del reino y las lógicas que este reino de Dios nos trae. Y el modelo de esta nueva actitud, Jesús la propone como modelo de su propia vida. Por eso Él se presenta como el que no ha venido para que lo sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. De hecho, toda la vida de Jesús puede ser entendida en clave de amor y de servicio. Desde que nació
hasta el último momento de caminar por esta tierra. Hizo de su vida un regalo de amor a los demás. No se dejó seducir por proyectos personales. Entendió su vida como entrega al servicio de sus semejantes, a fin de que estos semejantes pudiesen encontrar una vida plena y verdadera. El fruto de la entrega de Jesús es el rescate. Esta palabra, rescate de la humanidad, indica aquí el precio que tuvo que pagar para rescatar a un esclavo o a un prisionero. Es lo que se debe pagar, o lo que se debía pagar a un esclavo o a un prisionero. Y atendiendo al contexto, debemos pensar que el rescate hace relación a la situación de esclavitud y opresión que tenía la humanidad, o que la humanidad está sometida. Al dar su vida hasta la última gota de sangre, propone un mundo libre de ambición, de egoísmo, de poder que esclaviza. Jesús pagó el precio de nuestra liberación. Con Él y por Él nace una comunidad de siervos, de personas que sirven, que son testigos en el mundo de una nueva manera de vivir, que es la lógica del reino. Por último, vamos a ver cómo lo actualizamos, este mensaje. En el centro de la escena vemos a Jesús y el modelo que Él propone con el ejemplo de su propia vida. Él dijo: no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar la vida para rescatar a muchos. Él hizo de su vida un servicio a lo más desfavorecido de esta sociedad. Y el punto culminante de su vida, esa vida de entrega y servicio, fue la muerte en cruz, que es la expresión máxima y total de su amor hacia nosotros. Entonces debemos tener conciencia de que este valor de servicio no es un elemento accidental que ocurrió así porque ocurrió, o accesorio o secundario. Él vino para servir y puso el servicio en el centro de su vida y de su proyecto. Se trata de algo que no puede ser ignorado y que tiene que estar en el centro de la existencia cristiana. El pasaje que hemos leído nos señala la dificultad que los discípulos tienen para entender y aceptar la propuesta de Jesús, porque para ellos contaba la realización de sus sueños personales, sin interesarle la vida, dar un servicio a Dios y a los hermanos. Les preocupaba primero ser reconocidos. Y Jesús le dice que la comunidad del reino no puede funcionar así, así funciona el mundo. Pero aquí no, la comunidad no debe funcionar como funciona el mundo. Aquí no hay términos medios. Quien no sea capaz de renunciar a los esquemas de egoísmo, de ambición, de dominio, para hacer de su vida un servicio y un don de amor, no puede ser discípulo de ese Jesús que vino para servir y para dar la vida.
Y al ver el pasaje de esta forma, se nos invita a repensar nuestra forma de situarnos en la vida, en la familia, en los estudios, en el trabajo, en la sociedad. El cristiano tiene que dar testimonio de que las cosas son diferentes en el espacio que ocupe, en la familia, en el deporte, evitando cualquier actitud de injusticia, de prepotencia. El cristiano tiene que encarar la autoridad que le ha sido dada como un servicio, porque nosotros tenemos autoridad. Viene de Dios, pero la tenemos que encarar como un servicio que se cumple en la búsqueda del bien común, no en nuestros propios intereses. Muchos venimos a la iglesia o vienen a la iglesia a buscar. Nosotros tenemos que participar de la comunidad cristiana sirviendo, ejerciendo en esa comunidad cristiana los dones que hemos recibido. Muchas veces en las iglesias vemos con frecuencia la tentación de organizarnos de acuerdo a los principios de poder, de autoridad, de predominio, a la manera del mundo y de la sociedad. Y sabemos que siempre que la iglesia intentó esos caminos fracasó. Se apartó de su misión y dio un testimonio poco creíble y escandaloso. Además, somos testigos todos los días en nuestras comunidades cristianas que los comportamientos prepotentes, las imposiciones, crean divisiones, rencores, envidias, alejamientos. No tenemos que tener dudas, la autoridad que no es amor y servicio es incompatible con la dinámica y la lógica del reino de Dios. Nosotros, los seguidores de Jesús, no podemos de forma alguna pactar con la lógica del mundo. Y una iglesia que se organiza y estructura teniendo en cuenta los esquemas del mundo, no es una iglesia de Jesucristo. Él nos llama a recibir a los necesitados. ¿Estamos dispuestos? Él nos llama a servir con humildad, con sencillez. ¿Estamos dispuestos a ejercer esas capacidades que tenemos de esa forma? Él nos llama a amar. ¿Estamos dispuestos a amar? ¿Estamos dispuestos a servir y amar de forma sencilla y humilde? Esas son las lógicas del reino. Y estaremos dispuestos solamente si Jesús es nuestro Salvador y Señor. Yo te invito a que Jesús ocupe el lugar principal en tu vida. Y es la única manera en que podamos servir y amar de esa manera. Y que las lógicas del reino se puedan cumplir. Así apuramos la venida de este reino de Dios. Apuramos entre comillas, porque Dios ya sabe qué día y qué hora va a ser. Pero vamos a ir viendo detalles de ese reino alrededor nuestro. Dios te bendiga. Amén. Bueno, hermanos, tenemos motivos de oración, tanto por salud, por trabajo, por pérdidas familiares. Si bien toda la semana estamos orando todos juntos, así que vamos a estar orando por Yoli, por Jesús,
por Gaby, por el papá, por Vanessa, por Gabriela, por Fernanda, Teresa, por los matrimonios, por Nicole, por Juan Marcos, por Mateo, por Manuel, por Susana, por Nicolás, por Miriam, por Alex Román. Así que por todos ellos vamos a estar orando. A ver, oramos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos todas estas peticiones y todos los corazones que vos conocés de la comunidad, cada situación en particular. Te lo presentamos y te los ponemos delante de ti, Señor, sabiendo de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de que tú vas a contestar conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas llevar consuelo a las personas que necesitan consuelo, que puedas abrir puertas de trabajo a las personas que están sin trabajo, que se puedan restaurar matrimonios, que se puedan restaurar, Señor, relaciones interpersonales de padres con hijos, de esposos, relaciones que tienen que ver con los trabajos. En fin, Señor, que tú puedas estar ayudándonos a cada uno en nuestra situación, en la aflicción que estemos pasando cada uno en ese momento. Te pedimos, Señor, que tú puedas unirnos más, que podamos conocer más de tu amor, que podamos estar más sensibles a tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Para terminar en esta mañana este culto que nos trajo, yo creo, tanta bendición, por lo menos nos va a ayudar a pensar de cómo tenemos que encarar nuestra vida y actividad cristiana. Les recuerdo los motivos de oración recién expuestos y todos los que vamos sumando en la semana. Les recuerdo que el próximo domingo el culto es presencial a las 10 de la mañana, 24 de octubre a las 10 de la mañana. Como siempre, guardando los protocolos, el barbijo y todas esas cosas. Y entonces nos vamos despidiendo, sabiendo que, como dice Hebreos, tenemos muchos testigos que han sido los creyentes que han ido pasando a través de la historia, y sabiendo que ellos han podido vivir estas dinámicas del reino, sabiendo de que se puede. Hebreos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en el camino, vamos hacia la meta, vayamos con paciencia, pero siempre para adelante, como Jesús iba al frente, sabiendo que allá adelante estaba Jerusalén, y ahí iba a morir. ¿Y cómo tenemos que ir? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la compañía constante del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.